o transformación de fuentes. Ustedes díganme. Transformación de fuentes. Perfecto. Está muy fácil. Pero vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo si quieren, en el Jam. Entonces déjenme les abro la sesión de Jam. Aquí, bueno, aquí se puede. Está muy sencillo. Vamos a hacerlo para rápido, ¿no? Porque supuestamente ustedes ya lo hicieron, ¿no? Entonces, la resistencia ya creo que ya había quedado, ¿no? La resistencia. Nada más lo que nos faltaba, acuérdense, lo que había quedado pendiente era encontrar este voltaje en este punto. Que si realmente es este mismo punto, ¿no? O sea, es el mismo voltaje en todo el punto. Es el voltaje, ¿lo llamamos V1 o cómo lo llamamos? ¿V2 o qué? ¿Qué nombre le dimos? Alguien que me ayude a recordar. Creo que le dimos V1 o V2. V1. V1, sí, como hubiera sido. Ok, ahí está, ¿no? Entonces, dice la compañera por transformación de fuentes. Entonces, para poder hacerlo, si se dan cuenta, mejor dicho, pues hay que aplicarlo, ¿no? Pero el objetivo de transformación de fuentes es reducir resistencias. Entonces, así como está acá, yo lo que puedo hacer es convertir este arreglo, el que está acá, que es una fuente de voltaje en serie con resistencia, voy a convertirlo en una fuente de corriente, ¿no? Entonces, fíjense cómo quedaría. Lo voy a volver a escribir acá. Hoy no traje mi tablet, entonces se va a ver un poquito feito, ¿no? Pero bueno. Entonces, así quedaría. Y quedaría la otra fuente. Entonces, realmente es muy sencillo porque ya quedan ahí las dos fuentes, ¿no? Para que quedaría una. Creo que es el método más rápido aquí queda la de 12, la resistencia de 12 ohms. Aquí está el de 2, la corriente de 2 amperes. Y aquí está la otra, ¿no? Pero realmente ya dijimos que el voltaje en este punto es el mismo que tenemos acá, entonces ahí está, ¿no? ¿Alguien comentó algo? Sí, ahorita no te preocupes, Ulises, ahorita te pasamos lista, ¿vale? Muy tranquilo. Ok, entonces, aquí, ¿cómo hacemos para obtener el valor de la fuente de corriente? Aplicamos ley de Ohm, ¿no? Aplicamos ley de Ohm. Nos dividimos, ¿no? 32 entre 4. ¿Sí? Me sale una corriente de 8 amperes, ¿estamos de acuerdo? Y aquí es la de 4. Entonces, sumamos las resistencias, ¿no? Perdón, sí, obtenemos el equivalente de las resistencias, no se suma, se obtiene el equivalente. Entonces, nos quedaría un circuito equivalente finalmente así. Se suman las fuentes de corriente, ¿no? Entonces, aquí como van en el mismo sentido, tanto la de 8 como la de 2, aquí quedarían 10 amperes, ¿no? 10 amperes, ¿sí? 10 amperes. Y hay que calcular la resistencia. ¿Cuánto le salió a alguien? ¿Ya lo hizo? Tendría que sacar el equivalente de estas dos resistencias. Sale 3, ¿no? Y esta es la de 1
pero finalmente sabemos que no afecta en nada. Entonces, aquí ya la pregunta sería, ¿ya puedo saber cuánto vale este voltaje V1? ¿Lo puedo determinar ahí? ¿Cuánto creen que pueda valer el voltaje V1? No. El voltaje V1, ¿cuánto son? Si la fuente de corriente vale 10, ¿no? Y la resistencia la equivalente vale 3. ¿Cuánto valdría el voltaje? ¿Alguien que me ayude? ¿Cuánto valdría V1 acá? Pues por ley de Ohm, ¿no? ¿Qué dice la ley de Ohm? ¿El voltaje a qué es igual? A resistencia por intensidad. Ok, ahí está ya entonces. Nada Sería más. 30. 30, eso es todo. 30 volts. Y dijimos que es el voltaje, también es el voltaje en la terminal A. ¿Sí? Y el voltaje de Thevenin lo habíamos definido, que era igual al voltaje VA menos el voltaje VB, pero hoy vamos a tomar como referencia este voltaje, ¿no? Entonces, este es un voltaje de 0 volts. Luego, entonces, este finalmente va a ser. Y así de fácil. El voltaje tiene entonces 30 volts. ¿Sí? Y así está. Entonces ya finalmente, ¿cómo quedaría? Ojo, fíjense aquí les pregunta, o les pide, mejor dicho, calcular el equivalente de Thevenin, que es el circuito equivalente, pues, ¿no? Entonces, el ejercicio se concluye hasta que ustedes dibujan el circuito equivalente. O sea, tienen que dibujar el circuito equivalente. Entonces, está constituido por la resistencia de Thevenin, ¿sí? Entonces aquí sería más, es una fuente de voltaje, ¿sí? De 30 volts, es el voltaje de Thevenin, de 30 volts. Y la resistencia también ya la habíamos calculado, ¿no? ¿Cuánto nos había dado la resistencia? ¿Alguien recuerda? ¿Cuánto? 4. 4 ohms, gracias, compañera. Sí. Ahí está, ¿no? Entonces, este es el circuito de Thevenin. Circuito de Thevenin. O también circuito equivalente de Thevenin. Sí, ahí está. Perdón, ahí me comí una letrita, aguánteme. Está abreviado, ¿no? Pero vamos a ponerlo. Thevenin. Ahí está, ¿no? Es el equivalente de Thevenin, circuito equivalente como guste, ¿no? ¿Sí? Ahí está. ¿Preguntas? Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto, no? Bueno, pues supongamos, ¿no? Que yo tengo una red eléctrica, por ejemplo, llámese una instalación eléctrica, y de repente quiero saber cuánta potencia me consume mi carga, ¿no? Entonces, para poder saberlo, pues lo que necesito es calcular la corriente y el voltaje en mi carga, ¿no? Pero de repente es un poquito laborioso, ¿no? Hacer todo el cálculo. Entonces, lo que me conviene, o la carga puede cambiar mucho, esa carga en cuestión puede cambiar mucho, pero el demás circuito no cambia tanto. Entonces, me conviene obtener un equivalente del resto del circuito que no cambia, y el que cambia lo dejo así como está ahí, ¿no? Desconecto mi red de esa carga, y ya después que tenga mi equivalente, ahora sí, le conecto aquí mi carga, llámese RL una carga, ¿sí? Se lo conecto, y fácilmente, ¿no? Fíjense con qué facilidad ya puedo calcular yo lo que yo quiera. Acuérdense que vimos el divisor de voltaje,
El divisor de voltaje me permite ya muy fácilmente calcular voltaje en RL, ¿no? Sí, muy fácil. Entonces, ya después lo que yo le conecte entre A y B, pues para calcular su corriente y su voltaje en esa carga, en ese elemento, resulta ya ser muy fácil, ¿no? Entonces, de ahí la ventaja o una de las bondades que tiene Thevenin. Una vez que lo obtenemos, ¿sí? El equivalente de ese circuito, yo le puedo conectar cualquier carga y el comportamiento va a ser el mismo que si yo analizara el circuito completo, ¿no? Pero pues ya va a ser menos trabajo, ¿no? Sí, entonces, esa es una ventaja de Thevenin. También nos ayuda a simplificar circuitos como, por ejemplo, circuitos de transistorizados, como operacionales, no sé. Entonces, es una técnica muy eficiente para simplificar circuitos y a partir de esta simplificación hacer cálculos para una carga determinada, ¿no? Que puede estar cambiando en cualquier momento, pero bueno, eso es lo que nos facilita, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso era lo que tenían que hacer. Lo podían hacer por mallas, también tiene que salir. Nada más, de hecho, por mallas nada más hacían una ley de voltaje de Kirchhoff con este circuito, obtenían, una vez que obtenían la corriente en este circuito, la corriente de acá, y llamamos de I1. Aquí también teníamos otra corriente que es la de 2 amperes. Ajá. Entonces, calculaban I1, aplicaban ley de Ohm a esta resistencia y ya tenían el valor del voltaje, ¿no?, en cuestión. Y para nodos igual, ¿no? El nodo, acuérdense, hay que definir un nodo, que en este caso era en el nodo 1 definíamos V1, aquí este nodo vale 32 volts. Entonces prácticamente es una sola ecuación de nodo. Obtenían su ecuación de nodo y despejaban a V1, ¿no? Bien fácil. ¿Sí? Entonces, con los tres métodos realmente está sencillo. En cualquier caso, te tenía que dar 30 volts el voltaje V1 y en consecuencia VA iba a ser igual a 30 volts. ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas, quejas, sugerencias? ¿Sí queda claro? No, sí. Ok. Vamos ahora por el método difícil, ¿no? Antes de... Ahorita les iba a hacer bueno, sí, tiene tiempo, creo. Aquí era Zoom. Bueno, estamos en media hora y en media hora vemos lo del circuito. Bien, el caso 2 es interesante, ¿no? Aquí sí requiero toda su atención. Déjenme ver. Bueno, aquí en todos lados, ¿no? En todo momento, pero de todas maneras, ahora aquí ya está el procedimiento desarrollado, es 30 volts, efectivamente, y ahí está, ¿no?, mi circuito. La fuente de 30 volts con la resistencia de 4 ohms es el equivalente a mi circuito original, ¿no? Entonces, insisto, este es un método muy utilizado para simplificar cálculos. Una vez que ya tenemos simplificado el circuito, yo le puedo conectar del lado de A y B cualquier carga RL y me resulta más fácil hacer los cálculos en RL ya para el equivalente, ¿no? Que si yo tuviera acá directamente, pues implicaría un poquito de más trabajo, ¿no? Sí, aquí también puedo tener. Y el comportamiento va a ser el mismo, ¿no? Que si yo se lo aplico al circuito original o al circuito ya equivalente. Pero para hacer los cálculos, obviamente que en el equivalente pues resulta más fácil porque nada más tengo una fuente y dos resistencias. Entonces, si yo quiero saber el valor de corriente y voltaje en RL, resulta ser mucho más fácil, ¿no? Que si lo hiciera en de acá, de arriba. Y el comportamiento va a ser el mismo. Entonces, de ahí la utilidad del circuito equivalente de Thevenin, ¿no? Para que lo considere. ¿Ok? Ok, entonces vamos a hacer otro caso, vamos a hacer otro caso que es el caso 2. Aquí vamos a poner atención. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, queja, sugerencia. ¿No? No. Ok. Gracias. Vamos entonces. Bien, miren, este es el caso número 2. El caso 2 resulta un poco más interesante porque tenemos fuentes dependientes. El detalle con las fuentes dependientes que es una fuente que no la puedo apagar así nada más, cambiándola por un cortocircuito
o un circuito abierto, según lo que sea, ¿no? Recuerdan que, vamos a repetir, vamos a hacer un pequeño resumen. En el caso de fuentes independientes, ya sea de corriente o de voltaje, para apagarlas, la sustituíamos, ¿no? Si era fuente de voltaje, la intercambiábamos por un cortocircuito. Si era fuente de voltaje, si era fuente de corriente, se sustituía por un circuito abierto. ¿Están de acuerdo? Entonces, eso ya no aplica cuando tenemos fuentes dependientes, sobre todo en fuentes dependientes, ¿no? O sea, sí puedo seguir aplicándolo en las fuentes independientes, ¿sí? Las que tienen un valor constante, se sigue aplicando eso, pero con las fuentes dependientes ya no las puedo quitar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, aquí viene la propuesta. Lo que debemos hacer entonces es calcular la corriente que me entrega una fuente de voltaje propuesta. Es decir, en las terminales A y B, yo voy a conectar una fuente de voltaje de un valor determinado, ¿no? Puedo dejarlo de manera simbólica o puedo cambiarle por un valor. A algunos se les facilita más ponerle un volt, por ejemplo, ¿no? Porque pues ya vieron ustedes, ¿no? De repente el manejar las incógnitas, de repente como que estamos choqueados, ¿no? Con manejar literales para hacer operaciones. Entonces, pues le ponemos un volt, ¿no? Y se vale también. Entonces, si ya tengo propuesto el voltaje y calculo la corriente, aplico ley de Ohm, fíjense, aplico ley de Ohm para determinar la resistencia en ese circuito. Y este valor que me da acá, RI, ese sería el valor de mi resistencia de Thevenin. Pero ojo, se propone una fuente de voltaje en las terminales A y B y se calcula el otro parámetro de la ley de Ohm, que es la corriente. Y entonces puedo determinar la resistencia. O, en otro caso, puedo proponer una fuente de corriente, ¿sí? O de manera simbólica, y calculo el voltaje, ¿no? Y entonces, ya que tengan los dos valores, ahora sí, calculo la resistencia de entrada, que es mi resistencia de Thevenin. ¿Sí? Vamos a resolver este ejercicio, está más interesante. Ese sí lo vamos a hacer en el Jam, porque sí está más laborioso un poquito, ¿no? Bien, vamos a hacerlo entonces, ¿ok? Vamos. Ustedes lo vayan haciendo, yo lo voy guiando. Copien este ejercicio, por favor. Ok, entonces vamos a definirle la fuente de voltaje. Le vamos a poner de 1 volt. ¿Sí? Puede ser cualquier valor. ¿Sí? Un valor pequeño de preferencia. 6 ohms. 2 ohms. Menos más. Y 5 amperes, ¿no? Ah, no, perdón, es 4. Se me barrió, perdón. Este es esta de 4. 4 ohms. Y es más o menos Vx. Ahí está. ¿Ok? Y nos falta esto, ¿no? El voltaje Vx. Ahí estamos. Ahora sí. Entonces, lo que nos dice el procedimiento es que ahora debemos encontrar esta corriente, ¿no? Llamémosla, pues sí, X, ¿no? Esta es la que debemos encontrar. ¿Están de acuerdo? Ya tenemos cuánto vale el voltaje. Entonces, una vez que tengamos la corriente, podemos aplicar esta fórmula, que dice que la resistencia de Thevenin es igual a el voltaje, en este caso sería 1 volt, 1 volt sobre Ix, ¿no?
Entonces necesitamos encontrar ahí X. ¿Cuánto vale X? ¿Sí? Entonces, pues vamos a hacerlo por nodo, si quieren, que es hecho. Se simplifica, ahorita van a ver. ¿Por qué? Porque nos queda una sola ecuación, ¿no? ¿Por qué una sola ecuación? ¿Cuántos nodos tenemos ahí? A ver, ustedes díganme. ¿Cuántos nodos tenemos ahí? A ver, si ya le agarraron al de nodos. ¿Cuántos nodos tendría en este circuito? El que está bajito. A ver, díganme, por favor. ¿Cuántos nodos tengo? Ingeniero. ¿Cuántos? 3. Tres. Sí, adelante. ¿De dónde sale un volt? Ah, es que eso viene del método. Dice, fíjate, lo que dice el método es lo siguiente. Cuando tenemos fuentes dependientes, que es el caso, esta es mi fuente dependiente, ¿sí la ves? Cuando tengamos un rombo, es una fuente dependiente. ¿Sí? Sí. ¿Estamos? Okay. Entonces, ahí no podemos apagarla. La de fuente de corriente ya, o sea, esa está acá, ¿no? Pero finalmente se pone un circuito abierto, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, prácticamente es así, queda así. Las fuentes de corriente independientes y voltaje también independientes sí se apagan, pero la fuente dependiente no se puede apagar. Entonces, no podemos calcular la resistencia de Thevenin de la misma forma cuando tenemos únicamente fuentes independientes. No sé si me explico. Entonces, cuando tenemos fuentes dependientes, no podemos hacer el método que habíamos hecho en el otro caso. ¿Okay? No se puede. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que propone el método es conectar una fuente en las terminales, ya sea una fuente de voltaje o una fuente de corriente. Ahora, esa fuente de voltaje o de corriente, yo la puedo dejar como incógnita. Ajá, ¿sí? Y al momento de resolverlo, aquí me va a quedar algo así, miren. Me quedaría un factor X, un valor, por IX, va a depender de IX, entre IX. Si lo dejo como incógnita, al final del camino, el voltaje me tiene que quedar en función de IX. Y entonces, como arriba tengo IX y abajo tengo IX, se van a eliminar, ¿no? Se anulan, pues. Y me queda nada más este factor. Ese va a ser un número. Pero de repente a algunos les cuesta un poquito de trabajo manejar literales en las ecuaciones, ¿no? Entonces yo les digo, la alternativa es, bueno, si no quieres dejarlo como una incógnita, como una literal, VX, por ejemplo, si no quieres, pues dale un valor, ¿no? Y por eso les puse un volt. Entonces están los dos métodos, de las dos formas, pues como ustedes quieran, ¿vale? Entonces, de cualquier forma tiene que quedar. Entonces, con eso de que de repente se me abanican con las incógnitas, pues lo vamos a hacer con una constante, ¿no? Y no hay problema, tiene que quedar, ¿ok? Ok, entonces por eso es que se le puso un volt, ¿vale? También puede ser una fuente de corriente y le pongo un ampere, por ejemplo, ¿no? Ok, sin problemas, entonces. Ahora sí hacemos el cálculo de IX, ¿no? Entonces decían que son tres y pues sí es correcto lo que dices. Tenemos aquí un nodo, tenemos este otro y aquí está el otro, ¿no? El inferior. Entonces, si lo hacemos por el método de nodos, acuérdense que tenemos que poner uno de referencia, ¿no? ¿Y estamos? Ahí está el de referencia, ¿no? ¿Sí o no? Ok, entonces realmente nada más tendríamos dos nodos, pero ¿qué creen? Tendríamos dos nodos, pero tenemos una fuente de voltaje, aunque es dependiente, sigue siendo una fuente dependiente, pero una fuente de voltaje, perdón. Entonces, al ser una fuente de voltaje, recuerden que yo puedo manejar este par de nodos que están definidos o que tienen definido incluida mucho a una fuente de voltaje, yo lo puedo manejar como un solo nodo, porque es un supernodo.
Este ejercicio también lo hicimos en un momento. Voy a decir que este es V1 y este es V2, ¿no? Como ahorita estamos proponiendo. Pero si lo analizo, si hago la definición de este voltaje de rama, voy a decir que V1 menos V2 es igual al valor de mi fuente, que es, ¿qué? 2, el valor de la fuente pendiente, 2Vx. Eso es por un lado. Pero si lo observo bien, por eso tengo que ser muy observadores, ¿no? Si lo observo bien, este Vx es igual a este, ¿no? A este V2, porque Vx otra vez, Vx es el voltaje de la rama de 4 ohms. Entonces, y aquí tengo el voltaje 0, ¿no? Entonces, si lo analizo, V2 menos el voltaje de referencia es igual a Vx. Y entonces, por lo tanto, voy a ver que Vx va a ser igual a V2. ¿Sí o no? Entonces, finalmente, yo puedo definir de la siguiente forma, ¿no? Fíjense qué fácil. Si digo que este es Vx, aquí lo voy a cambiar. Este finalmente es Vx. ¿Sí? Aquí también lo puedo, bueno, acá abajo lo voy a poner, entonces, de aquí sale entonces que V1 menos Vx es igual a 2Vx, ¿no? Por lo tanto, o entonces, como quieran, V1 es igual a 3 veces Vx. Ahí está. Sí, ¿no? Porque este Vx pasa para aquí sumando y se suma, ¿no? Y entonces, queda entonces que V1 es igual a 3Vx. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en lugar de ponerle aquí V1, fíjense lo que voy a hacer. Le voy a poner 3 veces Vx y ya está. Entonces, realmente ya me queda un solo voltaje, un solo nodo, ¿no? Ahora, lo que voy a hacer, lo que habíamos visto en el método de nodos, era definir corrientes, ¿no? Entonces, aquí defino una corriente, aquí defino otra corriente, ¿sí? Y aquí puedo definir otra corriente. Pero la ventaja aquí es que como, si se dan cuenta, entran y salen dos corrientes, pues se anulan, pero vamos a hacerlo. ¿Sí? Porque de los dos lados puedo decir que sale una corriente, ¿sí? De los dos extremos. Y aquí también viene otra corriente que dice X. Vamos a definir entonces. Vamos a llamarle esta I1, I2, I3. Vamos a llamarle así. I1. ¿Dónde he puesto? Aquí está. I1, I2, esta I3 y esta I4, ¿no? Esta. Entonces aplico, ¿no? Aplico. Entonces, ¿qué dice la ley de voltaje de Kirchhoff? La sumatoria de los que entran es igual a la sumatoria de los que salen, ¿no? Entonces, si lo analizo, fíjense lo que sucede. ¿Qué corrientes entran a este nodo? Pues IX, ¿no? Y creo que es la única, ¿no? Porque todo, bueno, ahorita vamos a ver, que podemos tomar ahí dos, por ejemplo, que es la que, también de un lado puede ser que entra, ¿no? Entonces, bueno, y tres, perdón. Pues puede ser igual. De hecho, es la misma, ¿se dan cuenta? Vamos a ver, para que no se confunda. Vamos a hacerla bien.
Este sí 2, este sí 3. Entonces este sí 2. Y este sí 3. Ahora sí ya. Sí, para que no se confunda. Entonces sería más y 2. Y esto es igual. Ahora las que salen, ¿no? Las que salen es I1. También I2. I2 tiene el comportamiento en ambos casos, ¿no? Más I3. Y listo, ¿no? Ahí queda. Son todas mis corrientes. Ahora sí, si lo analizo, I2 se cancela con esta I2, ¿no? Si yo lo paso por acá, o esta la paso hacia acá, me quedaría I2 menos I2, se cancela. Entonces ya me queda, por última, me queda I1 más I3 es igual a IX. Vamos a poner todos en un solo. Sería menos IX, ¿no? Y esto es igual a 0. Ahora sí. Y 1, ¿qué sería igual? Pues aquí está, ¿no? Aquí está I. Está I1. Aquí está I1. Aquí tenemos que definir, ¿no? Entonces sería, fíjense, sería Vx sobre 4 ohms más la otra sería I3, que sería 3 Vx sobre 6. Y luego menos Ix. Ix lo podemos definir pues a un volt. Un volt menos 3 Vx dividido entre 2, ¿no? Porque aquí está la resistencia 2. Ahí está, ¿no? Y esto es igual a 0. ¿Sí? Ahí lo que, y si algo ya nada más tenemos una sola incógnita, ¿no? ¿Sí? Y si dan cuenta, si ya también definimos a Vx también. Perdón, a Ix, ¿no? Entonces hay que encontrar primero Vx. A ver, ayúdenme a despejar cuánto valdría ahí. Ustedes que son truchas con el álgebra. Ayúdenme a despejar de ahí a Ix. Ustedes me dicen. ¿Cuánto sale Vx? A ver, revisen si está bien, si está mal. Les doy unos 5 minutos para que lo resuelvan, ¿sale? ¿Ok? ¿Listo, jóvenes? ¿Ya quedó o no quedó? ¿Se puede o no se puede? Necesito que me despejen de ahí a Vx. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo despejamos de aquí? Este es Vx, ¿eh? ¿Cómo despejamos de ahí, jóvenes, Vx? ¿Quién se anima? No me digan que está muy difícil, ¿eh? ¿Cuánto vale Vx, jóvenes? ¿Quién dice yo? Está muy fácil, ¿no? A ver, ¿qué, se me perdieron? ¿Qué pasó ahí?
¿Alguien me quiere decir qué pasó? Yo lo hice, no sé si estoy bien, me salió 2/3. 2/3. Vamos a ver. ¿Los demás qué dicen? Yo también no sé si está bien, pero a mí me salió 7. ¿7 qué? No sé, 7 ¿Volt? volts. ¿Volts? Ay, a ver, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Déjame ver si está en 2. Es 1. Ok, vamos a hacerlo entonces. Ok. Desarrollamos esta parte. Esto es igual a 1 medio, ¿no? Sí, ¿no? Lo simplifico. ¿Qué más? Menos 1 medio más 3 medios. 3/x. Sí, menos por menos de más, ¿no? Factorizo. Vx 1/4 más 1 medio. Sería más 3 medios igual a 1 medio. ¿Sí? Vx sumo, ¿no? Se nos tiene que dar. Es 1/4. Hacerlo en fracciones para aquí. Son 7. A ver, ahí resuelvan a ver. ¿Cuánto les da? Ujú, 9/4, ¿no? 9/4. Pues se entiende, ¿no? Pues el que en medio. Entonces, Vx, ¿cuánto quedaría? Es 1 medio. Entonces, 4. A ver, verifíquenlo, por favor. Ese es 9/4, ¿sí? 9/4. Ok, déjame verificar, a ver. Ujú. Ujú. Más 3 medios. 4 más 1 medio. 3
9, ¿sí? Ok, y ahora nos faltaría saber entonces cuánto vale IX. IX los definimos. Vamos a ver si vamos bien. IX es igual a 1 menos 3 sobre X, ¿no? Aunque también esto es igual 2 novenos, ¿no? Creo que sí vamos bien. 2 novenos entre, aquí lo definen bien, entre 2. ¿No? Entonces hacemos la operación. ¿Cuánto saldría? Y X. Sí, sale. Me sale un sexto, ¿no? ¿Sí o no? Un sexto. Amper. Y finalmente, dijimos que RTH o la impedancia de entrada pues, va a ser igual. Dijimos que era igual a 1 volt entre X, y X vale un sexto de amper. Por lo tanto, la resistencia de Thevenin es igual a 6 ohms, ¿no? El inverso de un sexto es 6, ¿no? Entonces, ahí está el resultado, jóvenes. Verifíquenlo, por favor. Tan. Bien fácil, ¿verdad? Está regalante. Ok, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Bueno, probando. Aquí yo y aquí. No, dije. Ok, vamos a hacer entonces la otra. Bueno, ya tendríamos ahí la resistencia de Thevenin. Faltaría encontrar ahora el voltaje de Thevenin, ¿no? El segundo paso. A ver, alguien que lo haga. Vamos a hacer otra vez. Acuérdense que son 2 pasos diferentes, ¿eh? Entonces, borrón y cuenta nueva. Vamos a volver a subir el circuito porque pues es otro proceso, ¿no? Otro paso. Entonces, ahora, lo que debo de encontrar es el voltaje de Thevenin, que se observa en la terminal A y B, que finalmente es el voltaje, pues vemos que es el voltaje de A, menos el voltaje de B. Ya les había comprobado, ¿no? Bueno, esa es la tierra, no hay problema. Y este voltaje de A es el mismo que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces hay que calcular, por favor, el voltaje que tenemos en este nodo. Entonces, lo podríamos de alguna manera no considerar, ¿no? Necesitamos encontrar ese voltaje. Entonces, ya vimos aquí que este vale Vx. Ya, aquí vale Vx.
Y aquí vale 3Vx, ¿no? Eso no cambia. Eso no cambia. Entonces, a ver, ahora determinen este valor, pero ahora este Vx ya es considerando esta fuente. Y eso queda abierto. Entonces sí cambia. Cambia ahí un valor. Al anterior sí cambia. Entonces necesitamos encontrar Vx, porque si ya tenemos Vx, vamos a ver que VA va a ser igual a Vx, ¿no? Perdón, a 3 veces Vx. Entonces, encontrando Vx, encontramos VA y definimos el voltaje de Thedin. Alguien o algunos, no sé, si quieran uno o varios, a ver, traten de encontrar Vx, por favor. Encuentren Vx. Bien, ¿cómo vamos? ¿Sí quedó o no quedó? ¿Alguien que lo quiera hacer, por favor? Bueno, probando. A ver, ¿quiénes estamos conectados? Pues es que es lo mismo, ¿no? Que se dan cuenta. Bueno, parecido. Lo que cambia es ahora la corriente, ¿no? La fuente de corriente. Entonces tenemos que aplicar otra vez la ecuación. Aquí tenemos una corriente. Aquí tenemos otra corriente. De hecho es la misma. Pero en sentidos, de hecho es que podría quedar, ¿no? Entonces sería I1. Ajá, I1 puede ser. Esto puede ser I2. Y esto puede ser I3. Y listo, ¿no? Entonces, si consideramos este nodo, este supernodo, uno solo, ¿cómo quedaría en la ecuación? Pues todas las corrientes que entran, ¿no? ¿Cuáles entran? Pues por un lado que entran 5 amperes, entran 5 amperes, y también entra I2, más I2, y esto es igual, las que salen, ¿no? Sale I1, y sale, aquí faltó, pero sale I3, más I3, y también sale por el otro lado, así lo podemos ver, más I2, ¿no? Entonces, las I2 se cancelan. Nos quedaría antes que sería I1 más I3. Esto es igual a 5 amperes, ¿no? Aplicamos ley de voltajes. Entonces aquí uno quedaría Vx sobre 4. Luego más I3, aquí es igual, o sea, 3 Vx. Ajá. ¿Sobre qué? Sobre 6, ¿no? Y 3, y ya I2 se canceló, entonces es igual a 5. Y ya, ¿no? A ver, despéjeme de ahí a Vx, a ver, lo más fácil no se puede. Despéjeme, quiero saber cuánto vale Vx, a ver, inténtalo otra vez. Yo sé que ustedes pueden. Pues la otra que yo la voy solo, ¿no? Pero pues, ¿qué existe, no? ¿Sí? A ver, inténtenlo, por favor. Hay un detallito, a ver.
¿Alguien le puede apoyar a su compañero? ¿Cuántos dices que salió? ¿Puedes poner otra vez? ¿Cuántos dices que salió? 6.6. Sí. Manéjalo en fracciones. Manéjalo en fracciones. ¿Cómo quedaría en fracciones? 20 tercios. Ok, pone 20 tercios ahí. Mejor pone 20 tercios. ¿Por qué? Porque fíjate, ya que definas cuánto vale VX, fíjate cuánto vale aquí. VA. VA, ¿cuánto vale? Vale 3 veces VX, ¿no? Entonces, si de aquí ya tú despejas, perdón, sí, aquí sustituye mucho. Sustituyes 3, en lugar de poner VX, le pones 20 tercios. ¿Cuánto te queda el valor de VX, de VA, perdón, ya, de VA? Pues 20, ¿no? Entonces, mejor manejando fracciones. 20 volts. Y listo. Ya tenemos el equivalente de Thevenin. Y es el siguiente. Pues, ¿quieren copiar ahí? Quieren copiar y ahorita pongo el de Thevenin, ¿no? El equivalente, ¿cómo quedaría ya finalmente? Bueno. Finalmente, ¿cómo quedaría el circuito? Pues ya nada más quedaría una fuente de voltaje. Una fuente de voltaje en serie con una resistencia, ¿no? Para este caso, sería más o menos, dijimos que era 20 volts, ¿no? 20 volts. Y la resistencia es de 6 ohms. ¿Sale? Resistencia de Thevenin. Y voltaje de Thevenin. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, tiene su chiste, ¿no? Las fuentes dependientes de repente como que sí nos destantean un poco, pero ahí está.